muchísimas gracias por esta oportunidad, por estar recibiendo una hermana mayor de Argentina, Padre, a Esperanza Gómez. Realmente es una gran bendición poder tener a una hermana mayor con muchas experiencias de amor con usted, Padre. Realmente puedo sentir a usted hablar en su día de fe, así que realmente queremos abrir nuestros corazones para poder recibir todo el amor que nos va a dar, todas las palabras que usted nos quiere transmitir a través de ella, Padre. Donde queremos inspirarnos a través de esta guía, Padre, realmente poder recibir todo y poder realmente canalizar eso hacia usted, que vamos a devolver todo hacia usted cada día, esforzarnos para poder sentir más amor, Padre. Así realmente queremos con este corazón de agradecimiento y de esta oración. En mi nombre es Munami Chizuki, segunda generación de familia bendecida central. Achu. Muy bien, Michi, muchísimas gracias. Muy bien, el día de hoy entonces vamos a recibir a nuestra hermana mayor, Esperanza Gómez, con un fuerte aplauso. Hola, muy buenas tardes. ¿Me pueden escuchar bien? Fuerte y claro. Bueno, no sabía cómo empezar, pero Víctor me dio el tópico para el tema de hoy, bastante interesante. Bueno, como Víctor me habló para dar una guía respecto a, ¿no?, las dificultades o el camino pedregoso que nosotros solemos enfrentar cuando estamos en la vida de fe. En general nuestra vida en sí, ¿no?, está llena de desafíos, pero puntualmente en la vida de fe pareciera que los desafíos se incrementan o como que están a propósito, podríamos decir. Entonces el título que le puse a la guía fue Vida de Fe, el camino pedregoso. ¿Sí? Bueno, antes de empezar me gustaría leer un extracto que seleccioné de una charla del padre. Y después de compartir eso, entonces sobre esa lectura me gustaría más o menos orientar la guía respecto a nuestra vida de fe, el camino pedregoso. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, sí. Sí. Ok. Bueno, ¿se puede ver? Sí, sí se puede ver. Ok. La charla se titula ¿Por qué debemos ir por dificultades? Esta charla es del año 1972. Cualquier religión debe pasar por dificultades para alcanzar su propósito final. ¿Por qué es necesario? De acuerdo a las enseñanzas del principio, el hombre se degradó hasta un nivel fuera de los principios. El hombre exteriormente mantiene la misma apariencia, pero visto según el ideal original de Dios, este no tiene el valor interno que corresponde al principio. Para que el hombre caído pueda restaurarse, debe seguir la dirección contraria, el camino de la restauración. Según el principio, Dios es el sujeto y nosotros estamos en la posición de objetos. Si el hombre no hubiera caído, sujeto y objeto habrían alcanzado el mismo ideal. Pero debido a la caída, aunque estamos en la posición de objetos de Dios, no tenemos el valor que corresponde a esa posición y Dios no puede relacionarse con nosotros como sus objetos. Como enseña el principio, para alcanzar el nivel de perfección debemos pasar por 3 etapas. Este proceso se denomina como el periodo de crecimiento, siendo al mismo tiempo el periodo en que Dios invierte su energía. Cuando Dios da esta energía completamente y nosotros mantenemos la posición de objetos ante Él, esta puede volver a Dios. Según el ideal de la creación, el amor de Dios nace en el nivel de perfección. El poder del amor de Dios no puede volver por sí mismo, hasta que la capacidad que el objeto tiene para corresponder a ese amor sea perfecta. Solo el amor permite que la energía que Dios ha invertido pueda volver a Él. La labor de Dios ha sido crear ese ser objetivo. Y para lograr que estos seres existan, una cierta energía debe ser sacrificada. Así es la realidad original de la creación. Un camino de sacrificio. Por lo tanto, como seres humanos que debemos recorrer el camino de la recreación o la restauración, no nos queda más remedio que ir por el camino del sacrificio.
No podemos recrearnos por nosotros mismos. Debemos hacerlo con la ayuda de Dios, siguiendo el sendero de invertir energía para lograr la personalidad ideal. Estamos en una posición en la que Dios debe invertir su energía una vez más. Debe haber sacrificio. Y ya que este es el modelo original del principio, una religión que busque el mundo ideal o la perfección de los seres humanos debe ir por un camino de penalidades. Debemos sacrificar nuestro egoísmo y cuanto mayor sea ese sacrificio, mayor la restauración de nuestra naturaleza original que viene de Dios. Debido a la caída, tenemos que seguir el camino de la recreación y por ello las personas religiosas deben ir por un camino de dificultades. Este es el punto fundamental de la recreación. Los padres aman a sus hijos y no les importa sacrificarse por ellos. En ese sacrificio va implícito su corazón de amor. Por eso, por mucha energía que inviertan en sus hijos, esta vuelve a ellos transformada en el amor más hermoso. Cuanto más dan de sí mismo, mayor alegría sienten. Gracias a esta energía pueden superar las penalidades del sacrificio. Un hombre y una mujer también sienten alegría, aunque deban sacrificarse el uno por el otro hasta el punto de dar la vida. Se siente una alegría infinita cuando se invierte infinitamente, por el mismo principio. El amor vuelve a Dios como una fuerza mayor que invertida inicialmente por Él. Mediante este estímulo, Dios siente alegría. El sacrificio en sí mismo no añade nada, es una fuerza negativa. ¿Cómo podemos pues sentir alegría cuando disminuimos? Aparentemente parece algo absolutamente imposible. Sin embargo, sí es posible cuando se tiene en cuenta el amor. ¿Por qué invirtió Dios todo su amor? Porque mediante una relación de amor entre el sujeto y el objeto, se pone en marcha una acción eterna de dar y recibir, que multiplica la energía de Dios. Consecuentemente, podemos afirmar que la eternidad no puede alcanzarse sin el amor y concluir que Dios es amor. El amor conlleva el sacrificio. Por eso no se pueden establecer relaciones verdaderas de padre e hijo, marido y esposa, hermano y hermana, a menos que nos relacionemos con un amor que implique el sacrificio. La autenticidad de esas relaciones dependerá del nivel del amor. Si queremos verdaderamente alcanzar el amor, debemos situarnos en la misma posición de Dios y darlo todo hasta lograr la perfección de nuestro objeto de amor, al igual que Dios lo ha hecho. Los padres lo han dado todo por sus hijos hasta que estos se casan. Se sacrifican y lo dan todo hasta que los hijos entienden su corazón. Pero si los hijos lo saben apreciar y muestran tener piedad filial hacia los padres, estos se llenan de alegría y olvidan todo el sacrificio. Así es el amor. Desde el punto de vista de Dios y del principio, sin sacrificio es absolutamente imposible alcanzar la perfección. A lo largo del camino de la restauración debemos esforzarnos y recrear el yo ideal que pueda alcanzar el estándar de Dios. La caída destruyó el ideal de Dios al centrar el amor en uno mismo. El ideal de Dios es el amor. Por eso, donde quiera que exista un amor egoísta, no podrá surgir nunca un proceso de restauración. No nos está permitido quejarnos. ¿Por qué Dios nos pide que seamos obedientes? No para su propia alegría, sino para la del hombre. Dios sitúa al hombre en una posición de su objeto ideal y le hace responsable de cumplir el propósito de la recreación. Por ello, el hombre debe ser capaz de superar las causas de la caída. Y ya que la desobediencia se encuentra en los orígenes de la caída, Dios nos pide tener obediencia absoluta como condición necesaria para restaurarla. Por ello, en nuestra vida de fe no podemos quejarnos. No podemos buscar excusas, tenemos que ser absolutamente obedientes. La obediencia absoluta es difícil, pero el objetivo de esa dificultad es establecer condiciones que nos permitan alcanzar la perfección y cumplir la meta original de la creación. Por eso, cuando superamos dificultades y sacrificios, podemos entrar en la esfera de la perfección. Tenemos que ir por este camino, no hay otro, y la religión no tiene más remedio que enfatizar la necesidad de ir por penalidades. Hay que andar el camino de la fe y la obediencia absolutas con esperanza y alegría. Este es el proceso para la recreación y por tanto el camino de la esperanza.
No podemos ir por este camino llorando y lamentándonos sumidos en la desesperanza. A través del sacrificio y las dificultades lo damos todo y lo ganamos todo. ¿Cuánto tiempo pueden sacrificarse y a la vez mantener un corazón de amor? De ello dependerá su victoria o su derrota. Por otro lado, Dios como nuestro Padre, ¿piensan que se siente feliz o triste cuando ve a sus hijos sufriendo? Incluso en la relación existente entre padres e hijos en el mundo caído, ningún padre quiere ver a sus hijos sufrir. Si es así, ¿por qué entonces Dios pide al hombre que vaya por un camino de dificultades? La situación de Dios debe ser aún más penosa, ya que debe estar al frente de esta providencia. Si entendemos su situación, podremos sentir lo miserable que se siente. Por muy duro que sea nuestro camino, este abarca lo que dure nuestra vida, y una vida en la tierra normalmente no llega al siglo. Por lo tanto, es nuestro deber como hijos animar a Dios diariamente. Aquellos que se quejen egoístamente en este tiempo son imperdonables y desdichados ante el cosmos. Por mucho que hagamos, debemos sentirnos desgraciados ante Dios. Como hombres caídos, no debemos sentirnos orgullosos de nosotros mismos en el camino de la fe. ¿Qué fue la caída? Todo se vio desde el punto de vista egocéntrico y el resultado fue la queja. Al final hubo rebelión. Por lo tanto, la queja no es permisible para los creyentes. Una vez que empiezan una vida de fe, deben negar la conciencia del yo. No se comparen. Pedro tuvo que aprender la misma lección. Cuando Jesús le habló acerca de la cruz, Pedro le preguntó a Jesús qué pasaría con Juan. Jesús le contestó, eso no importa, tú sígueme. En el momento que te comparas con los demás, empiezas a quejarte. Comparas con los ojos de Satán. Esos son los ojos que han heredado el linaje del arcángel. Borren pues todo vestigio de egocentrismo. Cuando se niegan completamente frente a Dios, como resultado, Él los puede reivindicar completamente. Liquidación completa resultará en indemnización completa, abriendo el camino de la recreación. Allí está la esencia de la religión. Sin conocerlo, es realmente duro seguir un camino religioso. Si alguien se sacrifica enormemente para Dios, incluso Dios mismo se inclinará ante tal ofrenda. A través de una indemnización, así tanto Dios como Satán se quitarán el sombrero. La recreación perfecta se hace posible con la negación perfecta. Por lo tanto, nunca se quejen de su vida en la de fe. Pueden decir, ya no puedo dar más. Pueden llegar a esa conclusión solo después de haber hecho lo mejor hasta el punto de morir. Quejarse es esencialmente acusar a Dios, pero el hombre está en deuda con Dios. Por tanto, absolutamente no podemos quejarnos o decir tales cosas a Dios. Mi vida hasta el momento ha sido así. Nunca podría convertirme en un hombre de queja. Aunque he ido a la cárcel y fui torturado hasta el punto de vomitar sangre, aun si el mundo entero se me opone, podemos sentirnos agradecidos si sabemos que nuestros lazos con Satán están siendo cortados. Mientras que exista el resentimiento, es natural que haya oposición. No se quejen, estén agradecidos y vayamos nuestro camino en silencio. Bueno, esta charla es bastante concisa, bastante clara respecto a los desafíos en la vida de fe o el por qué, ¿no? En principio, sí, creo que seguramente muchos nos habremos preguntado, o cuando estemos en el proceso de hacer el curso Fórmula Full Time, nos preguntaremos por qué es tan difícil, ¿sí? De punto de vista de hacer actividades, recaudar fondos, testificar, no es que sea tan difícil eso. Lo más difícil siempre son los desafíos que nos hacen ver, ¿no? Y sacar a flor de piel nuestra naturaleza caída. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar para negar el yo y para empezar a recrearnos, como dice la charla, ¿sí? Entonces, si nosotros lo vemos del punto de vista del principio, la charla explica claramente que originalmente en el principio de la creación, cuando Dios crea, Él invierte energía, ¿sí? Invierte energía para poder crear al hombre. Y Dios invierte porque sabe
que si el hombre como su objeto logra el mismo nivel de correspondencia para Dios, ese amor que Dios da se multiplica. Pero aún para crear dentro del principio de la creación, que son los principios originales, hubo un sacrificio, ¿no? Dios tuvo que invertir de su energía, de su parte, para que surja el hombre, ¿sí? Es decir, que siempre para multiplicar algo se necesita sacrificar algo, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Explica la charla, ¿no? De que debido a la caída, nosotros heredamos del arcángel, ¿sí? La naturaleza caída, la actitud de queja, de descontentos, la rebelión, ¿no? Eso fue la caída, ¿no? La desobediencia del hombre fue una rebelión ante Dios, ante el mandamiento de Dios. Entonces, constantemente nos va a pasar que nosotros estando en la posición de recrearnos, porque esa es la posición original del hombre, nosotros estamos en un nivel muy por debajo del principio original de la creación. Entonces, al estar en ese estado, ¿sí? El ser humano en sí, no solamente aquel que hace el curso o la vida de fe, sino que en sí la humanidad está en una posición muy por debajo del estado original cuando Dios creó, ¿sí? Entonces, debido a eso, el ser humano tiene que aplicar los principios de la restauración, que es hacer el curso inverso, caminar un curso, ¿no? 180 grados inverso y retornar a la posición que se encontraba el hombre antes de la caída. Entonces, en ese proceso de recreación, como le dice el padre en la charla, recreación o restauración, estamos hablando de la misma cosa. O sea, el hombre tiene que recrearse, volver a ese punto que estaba antes de la caída. Entonces, para poder lograr esa posición o ese estatus, el hombre tiene que eliminar todos esos vestigios, todas esas cosas que se heredó por la caída, ¿no? Heredamos, como sabemos, la naturaleza caída. Pero la naturaleza caída, si bien está enumerada en 4 partes, ¿no? Del principio de Dios nos explica que son 4, ¿no? No tomar puntos de Dios, inversión del dominio, abandono de posición y multiplicación del mal. Pero esas naturalezas caídas se manifiestan en muchas acciones que nosotros en nuestro día a día siempre manifestamos, ¿cierto? Como el enojo, la mentira, ¿no? La arrogancia, el chismerío, el bullying, ¿no? Hay muchas acciones que nosotros tenemos en nuestra vida diaria que reflejan esta naturaleza caída. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nosotros entramos o conocemos el principio y empezamos una vida de fe, ¿sí? Nuestra vida de fe tiene que ver con invertir en mi ser para perfeccionarme, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Para yo perfeccionarme, ¿qué dice el Padre? Hay que eliminar la naturaleza caída, ¿sí? Hay que sacar todos esos vestigios que heredamos del arcángel, ese punto de vista egocéntrico, esa actitud arrogante, el enojo, todas esas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Entonces, cuando empezamos la vida de fe, ¿qué sucede con nosotros? Nos vemos expuestos a que a flor de piel empiezan a brotar todas esas cosas que por ahí nosotros en nuestra vida diaria no la percibíamos, ¿sí? Es como, imagínense un estanque de agua que está posada el agua durante mucho tiempo. Ese estanque puede estar lleno de basura, pero si uno no mueve el agua, ¿no? Siempre la basura queda abajo posada y pareciese que el estanque tiene agua limpia. Bueno, nosotros somos como ese estanque que tiene agua, ¿no? Tranquila, porque mientras nadie la mueva, está perfecta. Pero si alguien mete un palo y remueve, empieza a salir, ¿no? Toda la suciedad que está abajo, aflora, ¿sí? Y ahí es donde sí nos damos cuenta, no, pero no es tanto como yo pensaba, no soy tan amable, tan bueno como yo creía, ¿no? Porque comenzamos a descubrirnos quiénes verdaderamente somos o qué es lo que está dentro de nosotros que no es original, ¿sí? Entonces el curso, la vida de fe, tiene que ver con ese proceso de recreación, donde nosotros constantemente estamos siendo expuestos, ¿no? Donde se nos está pinchando ahí, donde ¿no? Como nos pinchan y saltamos, ¿no? Porque, eso no, acá sí, ¿no? Entonces, muchas cosas nos van a pasar en la vida de fe que nos hace sentir, ¿no? Ese enojo o ese tipo de situaciones que dice, pero esto antes en casa no lo tenía, o cuando yo estudiaba no era así. ¿Por qué cuando vengo acá me siento que soy más peor persona que cuando estaba en otro lugar? ¿O por qué me pasan estas situaciones, ¿no? Porque vamos a experimentar, si es que algunos de los que están seguros ya experimentaron, ¿no? Cuando hacemos el curso, que nos pasan muchas situaciones que parecen injustas, uno sale a línea de frente a recaudar y uno es súper amable y la gente te trata re mal, te grita en la cara, o de repente tu figura central te reta y vos no entendés por qué, o por ahí decís, no, pero ok, todavía me equivoqué, pero no era para tanto, ¿por qué me gritó tan fuerte?
Y nos pasan situaciones de repente en la convivencia diaria con las hermanas, ¿no? Por ejemplo, Dayana, que está ahí, que la veo ahí de costadito. Pregúntenle a Dayana acá en la cuarentena cómo fue la convivencia con las hermanas del curso, ¿no? Todas siempre me reportaban que todas se aman, que se llevan bien, que son re buenas hermanas, pero se tiraban con todas, ¿no? ¿Por qué? Porque cada una tiene su pasado, su punto de vista, su forma de ser, y es difícil llegar a un acuerdo, ¿no? Y a veces entre ellas, una palabrita nomás, ya, uy, una se siente lastimada, y que esto, y aquello. Entonces, a todos nos va a pasar, ya sea en la vida de fe en el curso, o aún en nuestra propia familia, en cualquier ámbito de estudio, de trabajo, que siempre vamos a tener situaciones donde vamos a ser tratados injustamente, donde nos va a pasar que vamos a darnos cuenta que dentro nuestro hay muchas cosas que todavía no pulir, trabajar, para realmente llegar a ser aquellos hijos que Dios necesita, ¿no? Para ir perfeccionándonos. Entonces, ¿qué dice la charla, no? Que a mayor sacrificio, más grande la perfección. O sea, que mientras más uno se niega, más uno puede ir perfeccionándose. ¿Por qué? Porque mientras más nosotros nos olvidamos del yo, vamos negándonos, entonces ahí es donde nosotros vamos cortando con esa naturaleza caída, cortando con esos vestigios que tenemos del arcángel por causa de la caída. Entonces, no es que el mundo es cruel y la vida es injusta y todo está mal y que la vida en el curso es un desafío que es imposible pasar y que si no te morís en el intento, o sea, no es que sea todo así malo y como se dice, todo tétrico y una historia de terror, no los quiero asustar, ¿no? Sí vamos a pasar desafíos, siempre los hay en la vida de fe, aún en la vida de familia bendecida, porque nosotros constantemente estamos creciendo, estamos recreándonos. Entonces, en la medida que nosotros enfrentamos desafíos, lo importante es qué actitud yo tomo ante esos desafíos, ¿sí? Si nosotros leemos, bueno, me imagino que todos los que están acá ya han leído la autobiografía del Padre, ¿no? Todos conocemos el curso del Padre. El Padre no le hizo nunca mal a nadie, fue una persona que siempre vivió por el bien de otros. Pero ¿qué le pasó al Padre? Le pasó de todo, lo único que no le pasó fue morirse, pero después torturas, acusación, sufrimiento, persecución, aún siendo una persona inocente. Satanás intentó destruir al Padre en todos los sentidos, ¿sí? Pero ¿qué hizo el Padre? A pesar de los desafíos, el Padre siempre tenía un corazón agradecido, ¿sí? A pesar de todo, siempre buscaba consolar a Dios. Siempre fue obediente a lo que Dios le pedía, aunque él tenía tantos desafíos, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que en la vida de fe vamos a pasar siempre por desafíos. No es porque es así la vida de fe o porque es una vida de gente masoquista, no. Es porque nosotros estamos en un proceso de recreación y es inevitable ir por este curso. Si bien el Padre en un momento declaró y dijo, ya terminó la era de la indemnización, ya no hay que indemnizar más. Pero el Padre logró pasar esa era de indemnizar porque Él cumplió todas las condiciones. Pero cada uno de nosotros, de manera individual, como hijos de Dios, tenemos que recrearnos de manera personal porque nuestra relación es única con Dios. Y esa perfección, esa relación con Dios es única. Por eso cada uno es que debemos invertir personalmente en nuestro crecimiento. Y por eso tenemos que pasar por dificultades para poder limar esas asperezas e ir perfeccionando y puliendo nuestro carácter y desarrollando esa personalidad original. Incluso vamos a ver que en la vida de fe, en general, cuando nos pasan momentos desafiantes o difíciles, lo importante es siempre ver esas situaciones, no como una cuestión de, ay, la persona tiene algo en contra mío, o personalizar. Si nosotros entendemos que estamos en un proceso de restauración y todo lo que nos pasa, Dios nos ha colocado en ese lugar, en esa situación, con esa persona, porque sabe que a mí me cuesta tal vez, no sé, tener paciencia, tener tolerancia, tener empatía con la gente. Entonces Dios me va a colocar en situaciones donde yo tengo que desarrollar ese tipo de corazón. Entonces, si yo entiendo el propósito de Dios detrás de mi vida, en cómo me está guiando, voy a saber tener la actitud correcta. Y cada situación que me pase, si yo tengo un corazón agradecido, si no me quejo, si no me enojo, entonces, ¿qué va a pasar? Eso va a permitir
que todas esas condiciones que yo hago, por un lado, me ayude a ir limpiando mi carácter, a ir eliminando esa naturaleza caída, pero por otro lado voy sumando condiciones para que Dios pueda bendecirme, ¿sí? Recordemos según el principio divino, sabemos que Dios no puede bendecir al hombre si el hombre primero no paga un precio, ¿sí? Recordemos que Satanás siempre, ¿qué hace? Satanás siempre tira el primer golpe, siempre es el primero que quiere pegar. Entonces nosotros no podemos reclamar primero bendiciones. Primero tenemos que pagar un precio, tenemos que indemnizar para que después Dios pueda bendecirnos. Así Satanás no puede reclamar y nosotros ya tenemos un fundamento para que Dios pueda bendecirnos y ayudarnos a avanzar en nuestra vida de fe, ¿sí? Entonces, sí, la vida de fe es un desafío, es una constante lucha, ¿sí? Y parece ser que es un camino, como dije antes, ¿no? Para personas que masoquistas, que le gustan sufrir, ¿no? Bueno, no los quiero asustar con esto, no es para que tengan miedo de que, no, si voy a... Nadie te va a tratar mal a propósito, ni porque quiere que te espantes y salgas corriendo, no, porque no es así. Todas las cosas que nos pasan no son casuales, ¿no? Detrás siempre hay un propósito. Como dije antes, Dios nos coloca siempre en un lugar con ciertas personas porque sabe que a través de esas personas nosotros vamos a poder desarrollar nuestra personalidad original, vamos a poder ir creciendo y mejorando nuestro carácter, desarrollando esa naturaleza original y dejando de lado la naturaleza caída. Entonces, las dificultades en la vida de fe son necesarias. Aún no solo en la vida de fe, nosotros en nuestra propia vida diaria también pasamos por muchos desafíos. Pero ¿por qué no podemos sacarle provecho a esos desafíos? Porque al no entender el principio, los tomamos con otra actitud y eso no suma en nuestro crecimiento porque no entendemos que Dios nos está entrenando a través de esas circunstancias, ¿sí? Entonces, es muy importante también en la vida de fe distinguir dos aspectos, ¿no? Porque cuando hablamos de sacrificio, da una connotación más positiva, ¿sí? Pero cuando decimos sufrimiento, ¿no? Camino pedregoso, dificultades, no parece muy positivo, ¿no? Pareciese como que vamos a sufrir y a morir en el intento, pero bueno, no es tan así. La diferencia entre sacrificio y sufrimiento, si se recuerdan la lectura que hicimos, el sacrificio, por ejemplo, de un padre que ama a su hijo, ¿qué muestra claramente? Que el padre, como ama a su hijo, no tiene ningún problema de negarse a sí mismo, de dejar, ¿no? A veces un padre de repente quiere darle un gusto a su hijo, comprarle un juguete que le encanta porque sabe que le va a dar felicidad, y por ahí el padre tiene la necesidad de comprarse una ropa para el trabajo y dice, bueno, voy a extenderlo un mes más, pero bueno, me sacrifico porque sé que vale la pena y sé que le va a dar alegría a mi hijo, ¿no? O a veces hay padres que por ahí comen menos para que los hijos coman más, o hacen diferentes sacrificios como trabajar, ¿no? Educar a sus hijos, mandarlo a un buen colegio, porque siempre están pensando que su hijo tenga un buen futuro. Entonces los padres, como naturalmente aman a sus hijos, en su corazón es muy, o sea, se da de forma espontánea cualquier cosa para el bienestar de sus hijos. Entonces, aunque el padre se desviva trabajando 24 horas, esté agotado, estresado y lo que sea, siempre va a sentir alegría porque sabe que ese esfuerzo va, ¿sí?, a tener como resultado la alegría de su hijo. Y esa alegría es lo que lo recompensa y permite que el padre sienta más energía de seguir trabajando y sacrificándose porque ve la felicidad en su hijo. Entonces el sacrificio, implica que es voluntario ese esfuerzo, ¿no? Esa negación. Y por otro lado, que es hecho con amor, ¿sí? Porque por amor el padre se sacrifica por el hijo. Por amor un esposo se sacrifica por la esposa. Por amor Dios se sacrificó por nosotros, ¿sí? Entonces, ese es un primer punto. Entonces, en la vida de fe, cuando nosotros pasamos por dificultades, nosotros tenemos que pensar que estamos pasando por un proceso de sacrificio, de negación del yo. ¿Por qué sacrificio? Primero, porque tiene que ser voluntario. Nosotros tenemos que entender que es una decisión nuestra pasar por este tipo de tribulaciones porque entendemos que estamos en un proceso de recreación, que tenemos que acercarnos a Dios y para acercarnos a Dios y poder responderle al mismo nivel que Él nos da, tenemos que eliminar toda cosa que esté relacionada con la caída, ¿no? Todas esas naturalezas caídas, esas actitudes autocentralizadas y egocéntricas, ¿sí? El sufrimiento es cuando una persona es egocéntrica. Cuando una persona piensa solamente en sí, piensa que el mundo está en su contra, que todo está mal, que todo el mundo habla mal de él, que todo el mundo lo critica. Entonces, cuando uno está ensimismado,
así como lo hizo el arcángel cuando se empieza a comparar con sus hermanos, con Adán y Eva. Entonces uno mismo en la vida de fe nos va a pasar, que podemos tener descontento, queja, enojo, empezamos a compararnos, bueno, pero a este hermano le va mejor que a mí, o a este hermano le hablan más que a mí, o uno empieza a ver cosas donde no hay, porque a Lucifer le pasó lo mismo. Él empezó a sentir amor disminuido porque pensaba que, porque él veía que Dios le daba más amor a Adán y Eva. Empezó a compararse y ahí es donde empezó la actitud de queja, de rebelión y finalmente de desobediencia. Entonces tenemos que entender claramente que en la vida de fe la actitud correcta es un corazón de sacrificio. Implica que amor, ¿no? Y voluntario, o sea, yo decido tomar este camino con alegría y porque lo hago por amor, porque amo a Dios como mi Padre y sé que mi Padre sufre por verme en la situación que estoy y desea más que nadie que yo elimine mi naturaleza caída, que yo me acerque lo más que pueda a Él. Entonces, por eso es muy importante la actitud ante todo, porque en nuestra vida podemos, como dije antes, ¿no? Vivir muchos desafíos. Pero cuando tenemos la visión del principio, podemos entender que los desafíos son oportunidades para crecer, para madurar, para perfeccionarnos, para desarrollar el carácter, ¿sí? Hay personas que en su vida no tienen el principio, pero tienen una actitud madura, tienen una actitud de no quejarse, de tener corazón agradecido, y eso lo ha hecho ser personas grandes en la historia. Entonces, cuando uno entiende que la actitud ante las adversidades es lo que determina si esto va a ser positivo o negativo, es lo que nos va a ayudar a avanzar rápidamente y a que el proceso de crecimiento en la vida de fe no sea tan tortuoso. Porque si uno pasa toda su vida lamentándose, ay, pobre de mí, pobre yo, ¿qué me está pasando? ¿Por qué tengo yo que sufrir de esto? ¿Por qué me pasa a mí? Yo veo que a los otros les va mejor que a mí, y yo esto, y yo aquello, yo, ¿no? Entonces, si el centro siempre soy yo, y tengo queja, tengo descontento, siempre estoy comparándome, entonces esa es la actitud del arcángel. Y entonces en vez de yo crecer y madurar, lo único que estoy haciendo es retrocediendo y cada vez más desarrollando en mí naturalezas que no son originales de Dios. Entonces, la vida de fe va a ser tan difícil y tortuosa que mi único recuerdo va a ser, no, el curso fue un sufrimiento, no se lo recomiendo a nadie, te torturan hasta más no poder, bueno, en el sentido figurado, ¿no? De que pasas desafíos, te cuesta todo, pero no es una cuestión de que la vida de fe sea mala o difícil, es cómo nosotros vivimos esa vida de fe, con qué actitud, ¿no? ¿Cuál es el corazón correcto? Si yo tengo un corazón correcto y disfruto lo que hago y lo hago con amor, voy a sentir que lo que hago es un sacrificio, pero ese sacrificio no lo voy a sentir que cuesta porque lo hago por amor. Disfruto lo que hago, lo hago con alegría. Pero si siento que fue muy sufrida la vida, que es tan complicada, que no se puede vivir así, entonces claramente estoy autocentralizado, estoy siendo egoísta, estoy pensando solamente en mí, lamentándome de mis circunstancias, ¿no? El Padre dice claramente, yo no puedo quejarme ante Dios de nada, a menos que yo haya estado hasta el punto de dar la vida, o sea, al borde de morir. Si yo sacrifiqué hasta ahí, tal vez podría manifestar, ¿no? Como dice el Padre, algo. Pero dice, ustedes no pueden quejarse o reclamar nada si ni siquiera han estado al borde de dar su vida, ¿no? O sea que realmente la clave para uno poder llevar una vida de fe exitosa es la actitud ante la situación. Y también muy importante que nosotros recordemos cuál es la situación de Dios, ¿no? Ante sus hijos. Dios como nuestro Padre vive sufriendo porque sabe que la humanidad, ¿sí? Sus hijos, estamos en constante sufrimiento porque estamos bajo el dominio de Satanás, ¿no? Estamos todavía con esta lucha de nuestra naturaleza original, nuestra naturaleza caída, ¿sí? Estamos en constante contradicción. Y aunque Dios quisiese evitarnos el camino de la fe, el camino de la restauración, Dios no puede porque Él tiene que respetar sus principios, ¿sí? Entonces, para Dios como Padre, sabiendo que ese curso para sus hijos es desafiante, es difícil, cualquier padre sabemos que quiere evitar cualquier sufrimiento a su hijo, ¿cierto? Cualquier padre desea que su hijo tenga una vida más tranquila, tenga una vida menos dificultosa que tal vez que uno mismo, ¿no? Porque un padre siempre va a hacer el esfuerzo de que su hijo le vaya mejor que a él. Pero Dios sabe que el ser humano debe transitar este camino de la fe, debe pasar por este camino pedregoso, porque si no pasa por este camino pedregoso, no va a poder acercarse a Dios, no va a poder perfeccionarse y llegar a Dios.
¿no? A través de eliminar su naturaleza caída. Entonces, para Dios es inevitable, aunque le dé tristeza, tiene que dejar que el hombre siga este camino. Entonces, imagínense, si para Dios ya es difícil dejarnos llevar este camino de fe, ¿cómo se sentiría Él cuando nos ve quejándonos y lamentándonos durante esa vida de fe? Le damos mucho más dolor, mucho más tristeza. El Padre dice claramente en la charla, tenemos que todos los días darle ánimo a Dios, no llevar este camino con lástima, como lastimosamente, ¿no? Pobre de mí, haciendo autocompasión de nosotros mismos. Pobre yo, pobre yo. No, pobre Dios. ¿Cuánto Dios tiene que sufrir no solamente por nosotros, sino por todos sus hijos que no conocen ni siquiera esta clave del camino de la fe? Entonces, vamos por dificultades en la fe porque es necesario, porque es el curso de la recreación, el curso de la restauración que tenemos que llevar. En nuestra vida de fe, ya sea en el curso, donde cualquier ámbito que podamos estar, ¿sí? Todas las personas pueden vivir la misma circunstancia, pero cada una va a crecer en la medida que invierta con la actitud correcta, ¿no? La actitud correcta, ¿cuál es? Llevar este camino con alegría, ¿sí? Un camino con alegría nos permite que sentamos que este esfuerzo o negación sea un sacrificio, no un sufrimiento, y nos permite naturalmente, ¿no? Sentir voluntariedad, o sea, sentirnos voluntarios de ir por este camino, no que nos tiene que obligar la figura central de hacer las cosas. Por otro lado, ¿sí? Tenemos que tener un corazón agradecido, ¿sí? No quejarnos. Agradecer porque realmente es una oportunidad única en la historia de que pasando por este tipo de cursos, pasando por este camino, nosotros podemos invertir en nuestro crecimiento, porque estamos sembrando, ¿no? Para el futuro, no solamente para nuestro futuro, sino para nuestra descendencia, porque todo lo que nosotros podamos superar en este camino de fe va a ser algo que nuestra descendencia no va a tener que transitar porque nosotros ya lo hemos restaurado por ellos. Y por otro lado, el camino de la obediencia, ¿no? El Padre dice que tenemos que ser obedientes, ¿no? Porque la caída justamente fue lo opuesto, fue una rebelión ante Dios, ¿sí? Entonces, el camino de fe tiene que ser un camino de obediencia absoluta. Y acá justamente es la parte, ¿no? De lo vertical, el alineamiento vertical hacia la figura central, donde uno tiene que aprender a confiar 100% de que a través de mi figura central Dios me está guiando. Entonces yo tengo que obedecer, aunque no entienda, aunque no sepa por qué. Pero si yo me uno y confío en Dios, que a través de mi figura central me está guiando, entonces la obediencia me va a llevar directamente a Dios, ¿sí? Porque Dios nunca va a guiarnos sobre un camino malo o un camino equivocado. Y acá justamente tiene que ver con lo que es el fundamento de sustancia. Sí, el fundamento de sustancia es la unidad Caín-Abel. ¿Sí? La unidad con nuestra línea vertical, con nuestra figura central. En el principio divino el Padre explica que siempre que hay unidad Caín-Abel, entonces la providencia de Dios puede avanzar, porque se sustancializa, ¿no? El principio, o sea, a través de la unidad Caín-Abel es donde uno hace la condición para eliminar la naturaleza caída. Entonces la obediencia absoluta es inminente, es necesaria totalmente en nuestra vida de fe. Pero no es obediencia que, si me gusta lo que me dice, lo hago, y si no me gusta, no lo hago, y si no lo entiendo, bueno, no sé, voy a poner caras. No, obediencia absoluta significa que yo confío, me uno absolutamente, elimino todo vestigio que pueda surgir, ¿no? De mi autocentralismo o del yo, ¿sí? Entonces, las dificultades nos entrenan, nos ayudan a crecer, ¿sí? Y este camino pedregoso es necesario para recrearnos, ¿sí? Porque sin ese camino de dificultades no podemos avanzar, no podemos llegar a Dios, ¿sí? Entonces, no es que somos masoquistas ni nos gusta sufrir, es que necesitamos este camino para crecer, ¿sí? Entonces, lo importante es la actitud con la cual nosotros encaramos este camino, la actitud de cómo nosotros asumimos cada desafío que Dios nos da. Eso va a hacer que sea positivo o negativo. Nosotros podemos poner dos personas en una misma situación y depende de qué actitud asuma cada uno, vamos a ver resultados muy diferentes. Porque no es que uno esté en una situación más injusta que otro, sino cómo nosotros vemos, la perspectiva de cómo llevamos nuestra vida, es lo que va a determinar que seamos personas exitosas en este camino de fe, ¿sí? Entonces también me gustaría compartir, porque vamos a ver que también en la historia, ¿sí? Hay muchas figuras centrales
que han pasado por dificultades, pero que han podido mostrar una actitud correcta. Y bueno, me gustaría compartirles la historia de Job, que me imagino que varios la conocen, pero es muy interesante, ¿no? Se llama Las calamidades de Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días de convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él, a él y su casa, todo lo que él tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en su casa, en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó a las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Bueno, pues parece una historia muy extrema, ¿no? Una persona que tenía todo, pero aún así siempre ofrecía devoción, ¿no? Dicen que todos los días de la mañana se levantaba y ofrecía holocaustos a Dios por cada uno de sus hijos, por si acaso alguno haya pecado ante Dios. O sea, era una persona fiel que tenía todo. Por eso Satanás le dice a Dios, ¿no? No, pero él tiene todo, está cómodo. Es obvio que te quiere, porque vos le diste todo lo que él necesita. Lo tiene todo cerca, él está feliz. Obvio que no se va a quejar ante ti. Sácale todo a ver si realmente te ama. ¿No? Entonces Dios le dijo, ok, yo te lo dejo en tus manos. Haz lo que quieras, pero no lo toques a él.
Entonces, claramente, ¿no? No terminaba de llegar a una noticia negativa que ya la otra estaba llegando, donde Job perdió todo totalmente. Pero aún así, a pesar de que era una persona con muchas bendiciones del cielo, y de un día para el otro, ¿no? Se pierde todo, fue una persona que mantuvo, ¿no? Ese corazón filial a su padre, que amó a Dios por sobre todo y entendió que si Dios me dio, Dios me puede quitar, ¿no? Y no se quejó ante Dios, porque él entendía que por algo esas cosas pasan, ¿no? Entonces era una persona fiel, obediente a Dios, y que no tuvo queja ni reclamo, que tuvo un corazón agradecido a pesar de que de la nada, ¿no? Se esfumó todo lo que él tenía, que Dios le había dado. Entonces, ese tipo de actitud, si bien es una situación muy extrema, ¿no? Porque que de la nada pierdas todo y aún así tener un corazón agradecido ante Dios, no es algo fácil, es un desafío muy grande, es un proceso que uno tiene que aprender a digerir. Obviamente que no vamos a pasar ese tipo de desafíos al extremo de Job, ¿no? En la vida de fe, pero siempre, cada día, nosotros vamos a enfrentar situaciones donde está a prueba nuestro amor a Dios, donde está a prueba ese corazón de obediencia, de lealtad, de no quejarme, de igual, a pesar de que me cueste, de que sea difícil, tener alegría y pensar que a través de sacrificarme, esforzarme y disfrutar ese camino que hago, aunque sea difícil, yo sé que puedo consolar el corazón de mi Padre. Entonces, siempre tenemos que recordar que los desafíos, el camino pedregoso en la vida de fe es necesario para nuestro crecimiento, para nuestra perfección. Pero lo importante, sí, vuelvo a remarcar, es el corazón, la actitud ante Dios, ¿no? No quejarme, no enojarme, ¿no? Porque eso es naturaleza caída. No autocentralizarme, no compararme con otros. Con corazón agradecido, aceptar cada desafío y entender que es para mi crecimiento, ¿no? Una de las cosas que yo personalmente siempre hacía en mi vida de fe, bueno, hago todavía, es cuando me pasan desafíos o situaciones que siento que son injustas, siempre pienso, si el Padre estuviera en esta situación, ¿qué actitud tendría? ¿Cuál sería su corazón? Y la respuesta siempre es la misma: negarse, sacrificarse, corazón agradecido y sonreír, alegre, ¿no? Porque si vamos con cara larga, no sirve. Tenemos que consolar a Dios siempre. Como él siempre el Padre oraba: Dios, no te preocupes por mí, yo estoy bien, ¿no? No, o sea, siempre el Padre, aún al borde de la muerte, consolaba a Dios. Entonces, ese es el corazón que un hijo de Dios tiene, ¿no? Entonces, el camino es pedregoso, pero podemos pasarlo bailando, ¿sí? Entonces, esa es la actitud, es lo importante. Así que, bueno, esto sería lo que quería compartir. Si tienen alguna pregunta, muchas gracias. Primero vamos a hacer un fuerte aplauso a nuestro hermano. Muy lindo testimonio, lindas enseñanzas en realidad. Bueno, yo tuve la oportunidad de tener a este también, como líder del centro, ¿no? Como esposa del señor Marco, ¿no? Y la verdad que tiene muchas cosas que enseñar. Es una excelente hermana mayor para poder reportar, la verdad. Y bueno, van a tener también la oportunidad, si llegan a estar en Buenos Aires, también de poder estar más cerca de esto, ¿no? Para poder seguir aprendiendo de ella. Y bueno, ahora mismo tenemos un espacio de alrededor de 10 minutos, ¿sí? Para hacer preguntas. Puede ser tanto de lo que compartió de la palabra, como también de, no sé si te parece esto un poco de tu curso. Y... Lo que quieran preguntar, está bien. Muy bien. Solo que escucho un poco bajito el volumen de ustedes. Sí, a ver, ahora quizás sea Sí, ahora mejor. bien. Entonces tiene que ver con acercar el micrófono a la boca y modular. Bueno, alguien Y no tiene gritar. esto. Bien, Kate. Hablo yo por ella, entonces. Acá, Catherine pregunta, ¿qué tan difícil o duro fue para ti tener que aplicar todo lo que estuviste compartiendo ahora, ¿no? Difícil o duro. Bueno, yo creo que lo más desafiante es negar el yo, ¿no? Nuestro punto de vista. Pero yo, bueno,
como aprendí por lo menos por experiencia propia de confiar en Dios, ¿no? Independientemente de si lo que me pase me gusta o si lo que me dice mi figura central me parece o no justo, siempre me tomé como ese espacio de decir, bueno, aunque no, o sea, en el momento de la primera impresión uno puede decir, no, esto no me parece que sea así o parece que es incorrecto o injusto, ¿no? A veces desde nuestro punto de vista humano o autocentralizado, ¿no? Porque por ahí estamos removidos y nuestra naturaleza caída no nos deja ver el punto de vista de Dios. Entonces yo antes de reaccionar ante cualquier situación siempre me tomaba el espacio de, no reacciones, ¿no? Ora, reflexiona y pregúntale a Dios, ¿no? ¿Es así o no es así? ¿Es correcto o es incorrecto lo que te dijo tu figura central o lo que te pasó? Y bueno, para mi desgracia siempre la respuesta era sí, es correcto, tu figura central está en lo correcto, entonces tenés que agachar la cabeza y unirte. Pero siempre creo que negar el yo es lo más difícil, o sea, porque tomar nuestro punto de vista ante cualquier situación, ¿no? Uno, eso con la figura central. Yo confío mucho de que Dios puede trabajar a través de la figura central, aun cuando yo pueda sentir que se equivoque. Si yo busco el punto de vista de Dios, siempre voy a ver la parte correcta del punto de vista del principio. Entonces, tomar el punto de vista de Dios es esencial en la vida de Fer para poder crecer. Y por otro lado, desde el punto de vista personal, ¿no? Cuando uno siente que, bueno, tenemos una discusión con alguien o nos tratan mal o alguna injusticia, también pensar, ¿no? Por lo menos a mí me ayuda mucho es, ¿qué el Padre haría, ¿no? Como dice la corona de gloria, ¿no? Aunque te juzguen, perdonar, aunque no, tal parece que todo hay que perdonar, ¿no? Aunque te traicionen, seguir creyendo, o sea, una actitud de entrega absoluta. Entonces, sí, para mí creo que lo más difícil es negar el yo, nuestro punto de vista. Pero siempre hay que buscar la visión de Dios y eso nos va a ayudar a encontrar la respuesta correcta. Muy bien, gracias, Espe. Y el punto de vista es poderoso y sutil a veces. La verdad que tiene toda la razón. Y en el curso es bastante práctico, la verdad, tener que aplicar todo lo que dijo Espe. El curso es el entrenamiento para aplicar en la vida diaria, ¿no? Bien, ¿alguien más tiene alguna preguntita? ¿Michi? Bien, la pregunta de Michi es si la comparación siempre es mala. Si la comparación siempre es mala, Sí. no siempre, porque depende el propósito, ¿no? ¿Por qué te comparas, no? Porque yo en el curso, por ejemplo, me comparaba con aquellas personas que eran mejores que yo. ¿Pero para qué me comparaba? Me comparaba para ver, ¿por qué a esa persona le va mejor que a mí? ¿Qué hace esa persona que le permite tener mejores resultados? Entonces me comparaba para aprender, no para quejarme. Ahí la comparación es buena, porque si yo lo hago para aprender y para sacar lo bueno de esa persona, entonces me sirve. Solo la comparación es mala cuando es autocentralizada, que es lo que le pasó al arcángel. ¿Por qué Dios ama más a Adán y Eva que a mí? ¿Por qué yo recibo menos amor que Dios? Entonces es una actitud, una comparación de reclamo y de queja. En cambio, si uno se compara porque quiere entender y ser mejor, porque ve en la otra persona un potencial que tal vez uno no tiene, entonces eso te ayuda, ¿no? Entonces yo creo que depende de la motivación. A mí por lo menos en el curso me servía mucho compararme con aquellas personas que le iba mejor que yo en la recaudación, porque a mí siempre me costó mucho. Y entonces yo decía, ¿qué hace esa persona para que le vaya bien? Entonces prestaba mucha atención en sus reportes, en lo que decía, en lo que hacía. Entonces decía, bueno, voy a practicar eso, voy a aplicar eso para ver si me ayuda a mí un poco, ¿no? Pero sí, la comparación, si es para crecer y aprender del otro, está bien. Pero si no, no es buena, para nada. Gracias, Espe. Muy bien. Damos tiempo entonces para una última pregunta. ¿Alguien quiere hacer una preguntita? ¿No? Bueno, quizás yo. Bueno, quizás yo tenga una pregunta. A veces pasa que cuando uno está en el curso, ¿no? Y recibe quizás una guía o el mismo línea de frente, ¿no? Pasa de que hay una experiencia y quizás no la puedo entender en el momento, ¿no? ¿Qué es lo que Dios me quiso decir ahí, ¿no? Quizás sea por inmadurez, por a veces centrarme en mi punto de vista, ¿no? Pero ¿cuál sería tal vez mi mejor actitud como para poder estar sensible a lo que Dios me quiere enseñar? Bueno,
Sí, a veces no siempre podemos darnos cuenta en el momento, ¿no? A veces hay cosas que la aprendemos después que terminamos el curso. Creemos, esto pasó por este motivo. Porque muchas veces nos pasa, ¿sí? Que nuestro nivel espiritual, ¿sí? No tiene la capacidad de captar la enseñanza en ese momento. ¿Ves cómo dice el padre que tenemos que leer el principio y no tanta edad tenemos? Porque en la medida que vamos creciendo espiritualmente, comprendemos diferentes cosas cada vez que leemos el principio. Entonces, en la vida de fe, depende de nuestro nivel espiritual, de dónde estemos parados en el crecimiento. Puede ser que esa experiencia en ese momento tal vez no la captamos porque no estamos en el nivel de comprensión de lo que Dios nos quiere enseñar. Entonces, en la medida que vamos creciendo, después nos acordamos al mes, a los 2 meses, o cuando ya terminó el curso, Dios me quería decir esto en ese momento. Entonces, no sé si realmente hay una manera, pero yo entiendo, por lo menos también de lo personal, a mí pasó muchas veces, yo terminé STIEF y me fui a CARP, miembro interno, y recién ahí entendí como 10.000 cosas que en el curso había vivido, pero porque tal vez en ese momento no tenía la madurez espiritual para entender qué es lo que Dios quería decirme en ese entonces, ¿no? Entonces, creo que depende mucho de nuestro estado espiritual, pero también yo pienso que uno puede captar más rápidamente las cosas si uno está en búsqueda, ¿no? Si uno realmente está como anhelante, buscando, deseando entender, conocer, ¿sí? Como dice la Biblia, quien llame, se le abrirá, ¿no? Y quien busque, encontrará. Entonces, en verdad también uno puede aprender siempre y cuando también esté el interés y el deseo de realmente ver las cosas. Pero sí, hay cosas que aprendemos en su momento, en el momento debido, acorde a cómo está nuestro estado espiritual. Muchas veces podemos perder muchas cosas porque podemos estar ensimismados o autocentralizados y no ver lo que Dios nos enseña. Entonces, nuestro estado espiritual determina mucho que cuánto podemos captar de lo que Dios nos puede enseñar en el curso. Por eso es muy importante estar sedientos de ver a Dios en cualquier parte para poder entender lo que Él nos enseña. Muchas gracias, Espe. Sí, creo que lo mejor que podemos hacer es buscarlo todo el tiempo, ¿no? Y negar el yo, no hay otra. Y Sí. también nos damos cuenta de cuán paciente y amoroso es Dios con nosotros, ¿no? A veces, muchas veces, con cada uno de nosotros. Todo el tiempo. Todo el tiempo, sí, tal cual. Tal cual, tal cual. A ver, bueno, perdón, creo que me estás viendo que hago malabares para... Veo 20.000 cables ahí. Sí, sí. Vamos a estar mejorando, es nuestro primer semi, así que... Bien, bueno, vamos entonces a ofrecer un muy fuerte aplauso. Bueno, muchas gracias, de corazón, por abrirnos un tiempo para nosotros. Entonces, para poder cerrar, vamos a ofrecer una oración. Kate, ¿te puedo pedir una oración, por favor? Para verdaderos, para celestiales, para estar país. Queremos agradecerles por este tiempo que podemos tener de interno, que nuestro hermano mayor Esperanza nos pudo compartir. Queremos agradecerles por comunicarnos todo lo que se quería atrás de ella y que en día a día podamos aplicar cada una de las cosas que nos hacen el día de hoy. Que ahora es el momento y que se nos gracia y nuestros presentes y nuestros padres. Muy bien, una vez más un fuerte aplauso a Esperanza Gómez. Gracias, nos estamos viendo. Fíjate Bueno, mucho. cuídense mucho. Ojalá nos vemos pronto, los esperamos. Gracias, gracias. Chao, Efe, te queremos mucho. Chao. Saludos. Saludos a todos, cuídense. Pórtense bien.